Bueno, vamos a tratar de entender, ¿no?, un poco todo esto que dice el informe médico sobre la salud de Cerati. Está en línea el doctor Luciano Sposato, él es director del Centro de Ataques Cerebrales de la Fundación Fablauro. Doctor Sposato, ¿cómo le va? Buenas tardes, gracias por atender. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bien, doctor, ¿puedo escuchar los términos del informe del parte médico que se dio? Sí, los acabo de escuchar. ¿Y qué nos puede aclarar, no, en términos no científicos sino médicos, de qué es lo que significa? Sí, lo primero que surge del parte, y hablando en general sobre cualquier paciente en esta situación, uno lo que puede decir es que sí, realmente el cuadro es grave y digamos, eso uno lo puede llegar a intuir en base también a toda la información que se fue dando anteriormente, ¿no? Porque una persona que requiere una cirugía como la que se realizó en su momento y que tiene un ataque cerebral, por lo general está cursando un cuadro grave y de estas características. En cuanto a las dificultades para recuperar el nivel de conciencia cuando hay un infarto cerebral extenso, un ataque cerebral extenso, es algo que puede ocurrir y por lo general demanda unos cuantos días luego de la suspensión de la medicación que funciona como sedante para que este cuadro se revierta, ¿no? El tema es que cuanto más tiempo pasa una persona que ha tenido un ataque cerebral sin despertar, las chances de que el pronóstico vaya a ser bueno son cada vez menores. Por otra parte, las infecciones que suelen ocurrir en estos casos, nosotros tenemos que considerar que el 13% aproximadamente de los pacientes que tienen un ataque cerebral en Argentina tienen una neumonía como complicación, y si esa persona requiere asistencia respiratoria mecánica, lo que implica que a su vía respiratoria está conectado un tubo que es el que le lleva el aire impulsado por una máquina, las chances de una infección son mayores todavía, y no es ninguna sorpresa que después de todo este tiempo, más de 20 días, alguien que está en asistencia respiratoria mecánica tenga una infección respiratoria. Eso es algo que puede ser tratable perfectamente. No complica el cuadro original, digamos. En realidad lo ideal es que no exista, ¿no? Claro. Porque cualquier cuadro febril o infeccioso siempre tiende a complicar el cuadro, pero no es, digamos que no es una sorpresa y es algo que está dentro de las complicaciones previstas. No es determinante. Ahora, doctor, por ejemplo, la intervención quirúrgica a la que fue sometido Cerati en Caracas era justamente para tratar de evitar un daño, decían los médicos, en el tronco cerebral. Ahora, aquí se habla de la tomografía revela daño del tronco cerebral secundario. ¿Nos puede explicar cuál es la diferencia y en este caso qué es lo que estaría afectando a Cerati, este daño en el tronco cerebral secundario? Sí, esto es importante aclararlo para la gente que está pasando por situaciones similares o no entiende bien las condiciones que están ocurriendo ahora. Esa cirugía se hace en situaciones desesperantes para salvar la vida del paciente, porque la presión adentro del cráneo aumenta muy bruscamente en muy poco tiempo, y como el cráneo es una estructura que no es distensible, es necesario hacer como un agujero para que el cerebro pueda salir hacia el exterior y de esa forma aliviar la presión. A veces esa medida tiene su efecto, que es evitar la muerte precisamente, pero las secuelas neurológicas que quedan como producto del infarto, en la mayoría de los casos no se pueden evitar, porque ese aumento de la presión es precisamente consecuencia del mismo infarto cerebral. Así que sí. Doctor, el parte habla de infarto extenso en el hemisferio izquierdo. ¿Qué domina el hemisferio izquierdo para saber cuáles son las lesiones que puede llegar a quedar, ¿no?, en Gustavo Cerati? Claro, el hemisferio izquierdo es el que controla principalmente la motilidad o la fuerza del hemicuerpo derecho, es decir, el brazo, la pierna y los músculos de la cara del lado derecho están controlados por el hemisferio izquierdo. También hay otras funciones como el habla, que eso implica la capacidad que tenemos para hablar como seres humanos e incluso para comprender lo que se nos está diciendo. También por esta alteración se puede alterar la capacidad para leer o entender lo que estamos leyendo e incluso escribir. Y por otra parte, si el daño es muy muy extenso, no es infrecuente que se altere la visión y que uno pierda o que el paciente pierda la visión de la mitad del campo derecho, como si tuviera un telón que le tapara la mitad de un cuadro que tuviera frente a los ojos. O sea que esas son todas las funciones que en general
muy básicamente para que la gente lo pueda entender, claro, se verían alteradas con lesiones del hemisferio izquierdo. Ahora, doctor, ante este parte y la explicación que usted nos está dando, lo más grave, digamos, parece ser, o lo más complicado hoy, es que todavía permanezca inconsciente. Bien, la verdad que ese es un punto clave y ustedes lo dijeron muy claramente. Lo primero que hay que esperar o lo que hay que desear en situaciones como estas es que el paciente se despierte, que la persona empiece a recobrar su conciencia, que abra los ojos y que responda a los estímulos que va generando el entorno. Ese es el primer paso y eso es lo trascendental y es lo que uno tendría que esperar que ocurra en las próximas horas o en los próximos días cuanto antes. Después hay otro tema que es, porque puede resultar confuso para la gente que digan o que se diga que un paciente está respirando espontáneamente pero también tiene asistencia respiratoria mecánica. Sí. Para explicar esto... Sí, eso no lo entendemos. Claro, lo que ocurre en la mayor parte, con la mayor proporción de los casos es que una persona puede desencadenar el impulso para respirar, puede hacer el primer movimiento respiratorio, que eso es respirar espontáneamente, pero necesite del respirador, necesite de la máquina para poder completar todo el ciclo respiratorio, es decir, terminar de inspirar el aire, de meterlo en los pulmones y después expulsarlo. Eso es una modalidad de asistencia respiratoria que es mucho mejor que aquella en la que el paciente requiere asistencia completa para desencadenar un movimiento respiratorio. Claro, situación en la que estuvo también Cerati, pero mientras estuvo sedado y en coma farmacológico seguramente, ahí necesitaba de la máquina para todo la situación, para la movilidad respiratoria. Exacto, porque ¿por qué digo que es importante en una persona que está pasando por esto? Porque en el tronco, que es donde el parte médico habla que hay alguna lesión, están las funciones vitales básicas del organismo, como mantener la respiración, la circulación de la sangre, la presión arterial. Entonces, sí, doctor, sí. No, quería preguntarle porque aparentemente después de este parte pareciera que hubo hasta un desmejoramiento desde el momento que llegó Cerati, porque al momento de llegar se dijo que en Caracas estaba con una leve mejoría, muy lenta, pero que era un proceso lento, pero hacia mejor, que respiraba por sus propios medios y afrontó un traslado de 6 horas 45. ¿Usted diría que está, en todo caso, al conocer este parte, está peor la condición de Cerati? ¿O era así al momento de salir de Caracas? La verdad que es muy difícil opinar sin haber conocido exactamente cómo era la situación cuando salió de Caracas. Lo que sí mi sensación es que tal vez ahora se conocen datos con mayor exactitud y al conocerse estos datos tal vez el efecto es como que pareciera que está peor, pero yo no creo realmente que esté peor ahora que lo que estuvo anteriormente, ¿no? Doctor Luciano Sposato, le agradecemos la comunicación y las aclaraciones con TN esta tarde. Muchas gracias. Buenas tardes. Hasta luego.